Bendito sea, Señor, que nos has permitido dedicarte este culto de adoración como tú eres digno y mereces en este lugar y en muchísimos rincones de la tierra. Tu nombre es exaltado y vindicado, Señor. Gracias, Señor, también que tú nos has dejado las sagradas escrituras, Señor, llenas de enseñanzas espirituales para nuestro peregrinar de cada día, Señor. Y te rogamos, Señor, en este momento que la palabra no solamente sea meramente letra, Señor, y enseñanza, sino que tú las riegues, Señor, con tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros y puedas fructificarla en nuestros corazones con el propósito que tú también la tienes. En Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en el capítulo 5, encontramos un texto paradigmático de los muchos que Juan va revelando de su comunión con Cristo durante 3 años. Este capítulo del paralítico de Betesda lo vamos a leer y luego vamos a ir al revés que en otras enseñanzas que normalmente vamos desde el principio desarrollando hasta el final. Aquí lo vamos a hacer desde fuera, desde la enseñanza más global hacia adentro, hacia el meollo. Entonces lo vamos a leer, vamos a ir luego desde fuera hacia adentro en la exposición. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabajo, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En este mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por experiencia propia todos sabemos que vivimos en un mar de aflicciones. En este mundo vivimos en aflicción. Si preguntásemos a cualquier persona y cuando nos relacionamos con ella un poquito, de seguida le salen las cositas que cada uno tiene en su vida. Tenemos alegrías y tenemos tristeza, como las orejas que describíamos de Platero, que se movían con las dos realidades en este mundo.
Frente a frente están las alegrías y las tristezas y con ellas tiene que caminar el burrito platero cada día. Si incluso preguntásemos en la inmadurez social que existe en las Naciones Unidas, en la UNESCO, cantidades de problemas descritos y empiezan a relatar problemas, guerras, hambrunas, carencia de medicamentos, violaciones, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Si viéramos las noticias y empezáramos a ver los problemas, no queremos describir los problemas, queremos citar y aclarar que el gran problema que tiene la humanidad no aparece por ningún lado. Ni lo dicen las personas como su principal problema, ni lo citan las Naciones Unidas como el gran problema, ni lo citan los telediarios cuando lo vemos cada día como el principal problema. ¿Cuál es el principal problema que este mundo tiene? Que por causa del pecado se ha rebelado contra Dios y está separado de Dios. Ese es el gran problema. Porque nos vaya bien en este mundo, nos vaya regular o nos vaya mal, si estamos separados de Dios, vamos a estar separados de Dios por toda la eternidad. Y eso tú no se lo escuchas a nadie como un verdadero problema. Ni siquiera se lo plantean. ¿Qué ocurre? Dios nos ama. Y nos ama de verdad. Y Él sabe cuál es nuestro verdadero problema. Y no nos deja abandonados a nuestra mala aventura. Dice, mira, os va mal, bueno, allá vosotros. Vosotros sois responsables de todo esto que ha ocurrido. Dios no. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él mismo vino y estuvo aquí en la tierra haciendo señales y milagros como esta que el apóstol Juan describe y que al final de su capítulo aclara. Estas se han escrito, pero que se podían haber escrito muchas más señales, porque el Dios Todopoderoso ha hecho estas señales que aquí estamos escribiendo para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida, vida, vida es lo que Dios quiere darnos. Y este mundo, muerte y muerte y muerte. Dios es el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida. Él quiere hartarnos de vida. Pero nos arrastramos como gusanos buscando una hierbecita. Cuando del cielo están cayendo lluvias de gracia sobre las personas que las desprecian, que corren como agua desperdiciada. Entonces Jesús era el propósito global de esta enseñanza del paralítico, haciéndose igual a Dios, dice el último versículo, porque Él era Dios con nosotros y estaba manifestando la gran necesidad del ser humano, reconciliarse con Dios, el evangelio de la salvación. Decíamos lo de fuera. Segunda lección colateral, menos importante para nosotros hoy en día. Él también amaba a los fariseos. Eran aborrecibles. También dice Tito que todos nosotros éramos aborrecibles antes de venir a Cristo. Pero los fariseos eran aborrecibles y no tenían generalmente escarmiento, excepto algunas excepciones. E iban detrás de Jesús buscándole alguna falta. Cuando ellos estaban llenos de faltas, eran como venenos, como sepulcros blanqueados, una fachada muy bonita, pero por dentro, estaban buscando a Jesús para matarle por esto que acababa de hacer. Por favor, por favor, por favor. Y entonces Jesús lo tiene que contrastar con el sabbat. Con el sabbat. Dice, es que tenéis mucha letra. Al sabbat es santo, pero uno mayor que el sabbat está aquí entre vosotros. Y Jesús no vino a saltarse el sabbat. Jesús no se saltó ningún mandamiento. Él cumplió toda la ley. Él se saltó la paraley, lo que habían escrito los fariseos. Eso sí se lo saltaba. Y se lo saltaba a gusto para hacerle ver a los fariseos de su equivocación, que ellos no hablaban en nombre de Dios. En nombre de Dios habla Dios.
en su santa palabra. La paraley la han inventado los fariseos, la ha inventado el catolicismo romano o la han inventado otras religiones inventándose otros caminos a Dios, todos falsos y equivocados, que conducen a la condenación más allá de la que ya tenemos, separados de Cristo. Y entonces Jesús podía haber sanado el viernes, pero no sanó el viernes, sanó el sábado, para que anduviera aquel hombre con su lecho. Y podía haber otro de la mano seca haberlo sanado el jueves, pero lo sanó el sábado. Porque Jesús quería hacerle ver el espíritu, el corazón de la ley, por favor. ¿No te alegras? ¿No tienes misericordia? Misericordia quiere, compasión. Vas a mirar la escrupulosidad de la ley. ¿No recuerdas cuando David tuvo hambre y comió de los panes de la proposición que no era lícito? Hizo bien delante de Dios. Jesús en el Sermón del Monte aclara sobre los mandamientos que repetimos, los cumplió todos. Obviamente, él no matarás, dice. Claro, si tú le clavas un puñal aquí a uno, tú dices, claro, no me he saltado el mandamiento porque no lo he matado. Una fiesta. Dice el Señor, claro, en la medida que tú te enojas con tu hermano, en la medida que tú a tu hermano le dices fatuo, ya te has saltado el mandamiento. No matarás es el estándar, lo máximo. Pero el espíritu del mandamiento es que en la medida que tú le haces una mijita de daño a tu hermano, ya te has saltado el mandamiento. Y se le puede hacer al hermano o a la persona violencia verbal, física, psicológica, social de mucho tipo. Y claro que te está saltando ese mandamiento de respetar la vida de tu prójimo, igual que el sabbat. Hay que buscar el espíritu, el alma de la ley. El alma de este mensaje nos parece que está en los versículos del 1 al 7, el meollo, el corazón de esta experiencia con el paralítico. El Señor subió a Jerusalén y se fue cerca en la zona norte de Jerusalén. Hay ahora una basílica que se llama de Santa Ana. Allí está todavía una representación de un ángel que remueve las aguas. Este estanque de Betesda era un estanque de misericordias, casa de misericordia. Porque, como hemos leído, allí se juntaban multitud de personas enfermas, ciegas, cojos y paralíticos, porque de vez en cuando, de tiempo en tiempo, cita la Escritura, un ángel del Señor descendía, removía las aguas y la primera persona que se adentraba, que descendía, quedaba sanada. Decir también que todas las, o la mayoría de las sanidades físicas que el Señor realiza, son sanidades físicas, entendibles, visibles, porque son físicas, que tienen una enseñanza colateral de la sanidad espiritual que el Señor hace en nuestra vida, que es invisible, pero que se puede comprender a la luz de las visibles. ¿Quiénes eran paralíticos espiritualmente, inválidos, impotentes, incapacitados de acudir a Cristo? Nosotros. ¿Quiénes éramos ciegos antes de tener la luz del mundo? Nosotros. Cualquier persona se puede ver representada en una de estas enfermedades. Quizá no en todas, pero cada una está representada para uno de nosotros. Igual que hay enfermedades físicas, detrás de fondo hay una enseñanza espiritual paralela. El Señor fue a Jerusalén. Él más que nadie podía haber ido al palacio. Claro, podía haber ido por las calles limpias. Él fue donde no va nadie. ¿Quién va donde están los enfermos, los paralíticos, los desechados de este mundo? ¿Quién va? Él fue. Si aquella es casa de misericordia, Él es Padre de misericordia. Para Él este mundo es como la casa aquella. Él cuando va recorriendo los caminos de este mundo, Él va viendo enfermos, paralíticos, invidentes, que somos todos nosotros, pero Él ha venido a estar en medio de nosotros.
a estar en medio de nosotros, para hablarnos del reino de Dios y mostrarnos su gran amor, su gran misericordia, su gran compasión y principalmente para dar su vida por todos nosotros en propiciación por nuestros pecados. Tanto amor, tanta misericordia, tanta compasión, y este mundo, cada vez que habla de enfermedades, de problemas, de guerras, mezcla a Dios de mala manera, para de alguna forma reprocharle, recriminarle a Dios lo que está ocurriendo en su vida, o en la vida de su entorno, o en la vida de la sociedad. No solamente en nuestra inmadurez social, no queremos admitir la responsabilidad que nos está sobreviniendo por causa de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de nuestra maldad, sino que además se la achacamos al Dios Todopoderoso. Eso genera conflicto espiritual en muchas criaturas y también incertidumbre espiritual aún en los mismos creyentes, aún en los mismos creyentes cuando reiteradamente ve que sufrimos aflicciones de largo recorrido, de largo recorrido. Claro, hay que madurar espiritualmente, hay que madurar integralmente, físicamente, cognitivamente y también espiritualmente. No podemos quedarnos inmaduros en la fe, entendiendo el propósito de los sufrimientos, también como parte de la misericordia y del amor de Dios. Porque lo peor que le podía haber ocurrido a una naturaleza humana caída es que no tuviera lo de que desde el Génesis se dice: con dolor darás a luz a tus hijos, con dolor la tierra comerás el fruto de ella, con dolor. Porque si no tuviéramos dolor después de la caída, entonces sería como la muerte dulce. Estaríamos apartados de Dios y encima contentos. En su benevolencia, aún el juicio merecido que cae sobre cada uno de nosotros es para advertirnos y tener una oportunidad de reconciliarnos con Dios. Pero eso es en el plano ontológico, en el plano general. No implica, como vamos a intentar argumentar, que cada vez que una persona tiene una aflicción sea por causa directa de un pecado. Nos explicamos. Mateo, o nos intentamos explicar. Gracias. Mateo 8. Mateo 8, versículo 16, cita el Señor que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Bien, hemos visto cómo en esta reunión también había mucha gente con necesidades y el Señor las atendió a todas. Porque mientras que Él estuviera en el mundo, Él iba a ser sanador de todas las personas con las que Él se fuera encontrando. Un poco como con la oración que enseñaba a los apóstoles o a Juan el Bautista, cuando hablaba de que ahora estamos de bodas, ahora estamos de fiesta. Ya el novio será arrebatado y entonces vendrá otra vez la necesidad de orar y de ayunar. Ahora Él estaba en el mundo y Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuánto, preguntamos, cuánto le costó al Señor Jesús sanar a las personas? Lo dice aquí. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Con una palabra el Señor sanaba a las personas.
¿Cuánto le costó al Señor Jesús sanar al paralítico? Una palabra. Levántate. Y el muerto se levantó. Y el paralítico se levantó. Y el ciego vio. Una palabra. ¿Cuánto le costó al Señor Jesús cargar el castigo de nuestras enfermedades y dolores sobre sus espaldas? Dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, basado en Isaías 53, para que por su llaga nosotros fuéramos curados. El gran problema del cual hablamos al principio de la separación de Dios por causa del pecado no se podía solventar con una palabra. Era necesario que Él padeciera lo que nosotros merecíamos. Y Él sufriera y cargase sobre su espalda y sobre su vida la condenación que todos merecíamos. A Él le costó muchísimo llevar nuestras enfermedades y dolores. No era una palabra gratuita cuando Él le decía a la mujer adúltera, vete y no peques más, como también le dijo a este paralítico. Porque el juicio justo que merecía aquella mujer y este paralítico y cada uno de nosotros, Él lo iba a sufrir en la cruz del Calvario. No era un Dios injusto que se saltase sus propios criterios de justicia divina, sino que los estaba haciendo recaer en su propio Hijo, por amor a nosotros y darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Pero cuando al otro día vinieron a buscarle más gente para ser sanadas, dijo Jesús, vámonos al otro lado, porque mi prioridad no es seguir sanando a las personas, mi prioridad es seguir rescatando almas de la condenación eterna. Nos explicamos, el sentido prioritario de Dios era la salvación. Todas las señales que hacía era para mostrar su autoridad de que Él podía salvar. A otro paralítico, delante de Él, le dijo, tus pecados te son perdonados. No lo curó. No lo curó de las piernas. Sí le hizo el principal propósito que Dios quería. Sus pecados habían sido perdonados. Los susodichos fariseos empezaron a aplaudir. Empezaron a murmurar. Mire este, que perdona pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Claro, que podía perdonar pecados. Porque Él era Dios con nosotros y Él iba a padecer lo que justamente todos y cada uno de nosotros merecíamos. Y tenía la autoridad para perdonar pecados. El santo y justo ser tenía toda la autoridad para perdonar pecados. Dice, ¿qué es más difícil para Dios? ¿Perdonar pecados? O decirle al paralítico lo mismo que le dijo a este de Betesda. Toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús, gloria a Dios, es poderoso para salvar lo perdido. Pero hay un segundo personaje muy importante en este capítulo 8 y en Juan 5. Jesús sanó a uno. Gloria a Dios. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Que Jesús no sanó a muchos. ¿Cuántos había en el estanque de Betesda? Muchos. ¿Cuántos fueron sanados? Uno. ¿Qué ocurre con los demás? Esta es la lección. Esta es la lección espiritual para nosotros. Hay el testimonio de una hermana llamada Johnny. Para mí me conmueve mucho siempre hablar de ella. Una joven deportista, académicamente formada, a los 17 años, saltando en la playa de una barca, quedó inválida, parapléjica. Después de estar 6 meses boca abajo, lograron los médicos que lograse mover su boca. Y con su boca era capaz de pintar, de escribir hasta cuadros. Era lo único que podía hacer
físicamente hablando. Johnny se acordaba muchas veces del estanque de Betesda. Señor, tú pudiste salvar a aquel paralítico. Tú me puedes salvar a mí. Pero pasaban los años y Johnny seguía igual. Es más, a veces nuestros problemas con el paso de los años aún se agravan y las aflicciones del tiempo presente se incrementan. Y aún vienen los amigos, como los de Job, que te dicen, algún pecado habrás cometido. Y además de estar en invalidez, tenemos esquizofrenia espiritual o debilidad espiritual. Y hay que madurar espiritualmente. Abel no sufrió lo que merecía. Sufrió la maldad de su hermano Caín. José no sufrió lo que merecía. Sufrió la envidia de sus hermanos. La hija del pastor que fue atropellada en el paso de peatones no sufrió lo que merecía. Sufrió la maldad de uno que se saltó las normas. En este mundo hay un mar de maldad. Y evidentemente, Dios no es responsable de esa maldad. Pero mucha de esa maldad nosotros tampoco. Es verdad que frecuentemente recogemos lo que sembramos. Es verdad. Pero en este caso y en muchos casos sufrimos las maldades de otros en nuestras propias carnes y en nuestra propia alma. No nos vengan diciendo que algo habremos hecho mal cuando encima tenemos una parálisis o una situación grave en nuestra familia o en nuestra vida. Por favor, seamos más condescendientes y más comprensivos espiritualmente y más maduros. Maduremos. Espiritualmente también tenemos que madurar. Estamos hablando a las iglesias evangélicas. Esto de que algún pecado cometemos no lo dice el mundo, lo dicen las iglesias evangélicas. Pero aún hay otro salto más. Cuando no te curas. Claro, no te curas, atento a la segunda frase. Es que tienes poca... ¿Inválido? ¿Por algún pecado que he cometido? ¿Y ahora es porque tengo poca fe? Me suicidio. No estoy de broma. No estoy de broma. ¿Sabéis qué es lo que quiso hacer Johnny y qué es lo que quieren hacer muchas criaturas en estos padecimientos? Quitarse la vida. Ludo Djokovic, también lo intentó y no pudo. No pudo ni suicidar. No es sana teología decir que es falta de fe. No es sana teología. El leproso le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiar. Si quiero, quiero limpiar. La fe de la mujer sirofenicia le llevó a interceder y perseverar en la oración y Dios sanó a su hija. Grande fue su fe. Pero eso no significa que cuando Dios no quiere, sea por falta de fe. Hemos dicho que en el estanque de Betesda se curó uno, pero ¿cuántos no se curaron? Muchos. Dios sigue queriendo lo principal. ¿Qué es lo principal? ¿La curación física o la salvación del alma? La salvación del alma. 10 leprosos fueron sanados y uno solo volvió para darle gloria a Dios. Los demás, si te he visto, no me acuerdo. Si el Señor hoy quisiera, pudiera enmendar los problemas de todas las personas.
¿Imagináis todos los problemas que ahora tenemos solventados? Físicos, intelectuales, de deuda, de todo. ¡Qué maravilla! Tabula rasa, borrón y cuenta nueva. Estaríamos mejor que ayer. Ayer teníamos muchos problemas, hoy no tendríamos ninguno. Perdón, se me olvidaba. Seguíamos teniendo el principal, la reconciliación con Cristo. Porque si nos fuéramos sin ningún problema físico, social o intelectual, aún esta noche antes de ponerse el sol, ya empezaríamos otra vez a hacer un bucle de problemas. Porque en este mundo siempre tendremos aflicción. Lo principal que Dios quiere y lo principal en lo que nosotros y cada uno de nosotros tenemos que poner empeño es que el propósito de la vida, el propósito del sufrimiento, el propósito de cualquier experiencia es acercarnos a buscar la gracia, y aquí entra el gran tema final, la gracia insondable de nuestro Señor Jesucristo. Johnny no fue sanada. Muchas personas no son sanadas. Algunas de vez en cuando son sanadas. Los milagros es la excepción, no es la norma. ¿Puede hacer Dios milagros? Gloria a Dios, puede y los hace, pero no para nuestra vanagloria, sino por su gran misericordia y generalmente con discreción. Porque si sanas de este banco, fíjate tú si no se sana del banco de al lado. Este sale alabando a Dios, pero este dice, vaya a Dios que me ha tocado. En esa conversación estamos. El Dios que nos toca es el Dios que nos toca, pero nos toca literalmente porque quiere rescatarnos, porque nos ama tanto que quiere abrazarnos. Johnny decía con los años, Dios no me ha curado. Bendito sea el Señor, porque cada vez que le he rogado, cada vez me he sentido más cerca y más cerca y más cerca de Él. Y me acordaba del apóstol Pablo, cuando decía en sus aguijones de la carne, Señor, 3 veces te he rogado que me lo quites. Y le dijo el Señor, bástate mi gracia. Porque en tu debilidad se manifiesta mi fortaleza. Y cuando eres débil, entonces eres fuerte. Porque tu fuerza no será la tuya, será la del Señor. Aleluya. Johnny entendió que Dios tenía propósitos en el sufrimiento. Ella dedicó su vida no a llorar, no a lamentarse, sino a sentir cómo podía ser útil para Dios. Organizó una fundación para ayudar a los paralíticos. Y aún funciona. No sé cuántas sillas de ruedas reparten cada año, no sé cuánto apoyo psicológico y moral dan cada año, no sé cuántas conferencias evangélicas dan cada año. Y muchas personas que padecen y sufren son fortalecidas y consoladas por el testimonio de Johnny. Y hemos introducido otra palabra. Jesucristo no nos ha dejado huérfanos, sino que yo enviaré sobre vosotros el espíritu de consolación. El Señor nos está consolando y confortando sobrenaturalmente a cada uno de nosotros. Cuando Él no nos sana, Él nos lleva en sus propios brazos hacia adelante, en su misericordia, en su consolación. Él es bendito siempre. No podemos dudar de Él. El mundo duda y nosotros pasamos muchas horas con el mundo y se nos pegan todas esas cosas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno siempre. Terminamos. Johnny hace unos años fue a Jerusalén. Fue al estanque de Bethesda.
durante muchos años había clamado a Dios ser como aquel paralítico que fue sanado. Pero durante muchos años ella había sido una de las muchas que no habían sido sanadas. Fue con su marido, se casó a los 40 años. Bendito sea el Señor. Ella, cuando estuvo en el estanque de Betesda, brotó de su alma lo que sentía. Gracias, que no me sanaste. Gracias, que por tu gracia me has usado para consolar a miles de criaturas. Gracias, que tus propósitos divinos son mucho más grandes que los que nosotros nunca alcanzaremos. Bendito sea el Señor.